Bueno, con esa genialidad de Beethoven interpretada por Daniel Barenboim, ingresamos al segundo programa de Conversación junto al Fuego. Bienvenidos, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo al momento del día en que vean este programa, que tiene varias repeticiones, después las vamos a estar comentando. Hoy nos acompaña un joven y prolífico escritor santafesino, Francisco Vitar, que viene construyendo una carrera por demás interesante, inclusive con proyección internacional, diría uno. Ya vamos a estar hablando de eso. Francisco viene consolidando una carrera muy interesante en poesía, en cuento, en novela, y nos acompaña esta noche. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien, gracias por la invitación. No, por favor. Gracias a vos, Francisco, y bueno, es un placer para nosotros, o para mí en este caso, tenerte. Y decía yo esto de la construcción de una carrera de escritor, que es algo tan arduo y tan difícil, creo que máxime desde el interior del país, ¿no? Vos venís trabajando, digamos, fuertemente con editoriales de varios lugares del país, e inclusive españolas, en cuento, en novela y en poesía. Vamos a mencionar algunas de tus obras: Negativos, La muerte de una estrella, sí. Luces de Navidad, que obtuvo un premio provincial recientemente, sí. Tambor de arranque, te debo la lectura de esa novela, vamos a ver si este año la podemos abordar, que ha tenido una reedición internacional recientemente. Sí. Y después, de Volurno Poems, y un libro por el que tengo particular interés y que espero leer prontamente, que es Historia oral de la cerveza. Sí, ¿no? Salió hace poquito. Antes de ese salió un libro de cuentos también este año que se llama Acá había un río. Sí, Acá había un río. Sí, Acá había un río, sí, bueno, pasó este año que solamente por una cuestión azarosa, se publicaron 3 títulos en un año, digamos, ¿no? Claro, eso iría un poco la primera observación o consulta, ¿no? Sí. Cuando uno observa la edad que tenés, sí, ¿no? Y ve la producción literaria, bueno, lo primero que hace es asombrarse por, digamos, la cantidad de publicaciones que ya tenés, ¿no? Sí, pues es que es un asunto para pensar realmente ese, ¿no? No respecto tanto a lo que puede llegar a ser en mi producción, la cantidad de títulos publicados y demás, sino porque por supuesto que mi trabajo no es que yo sea, qué sé yo, una excepción como un escritor prolífico y demás, sino que me parece que es una especie de tendencia, digamos, ¿no? Me parece que la idea del libro, la idea que por ahí se sustrae de la idea de obra y demás, no es la misma idea que circuló en otra época, digamos, ¿no? Entonces me parece que los libros están, no solamente la literatura en general, me parece, ¿no? Y sobre todo la poesía, están más a la mano del lector, sino que también está más a la mano del escritor, y también las posibilidades de acceder a la publicación o al cierre de una obra. Me parece que hay como un andamiaje un poco más, ¿cómo es? Sí, que relativizan en algún punto la publicación en sí misma, en el sentido de que, bueno, tiene que ver con una producción que vos venís desarrollando desde hace determinada cantidad de tiempo, claro, y que eventualmente encuentra, digamos, lugares para difundir. Sí, eso no, digamos, eso no quita de todas maneras que no haya un trabajo atrás de eso, digamos, ¿no? Porque efectivamente yo trato de trabajar todos los días, y no solamente por una cuestión de vocación o de sacrificio o de rutina o de disciplina en todo caso, sino porque me gusta hacerlo, digamos, ¿no? Y además me pasa que cuando no puedo escribir por mucho tiempo, que para mí mucho tiempo, qué sé yo, es no poder escribir por 2 o 3 días, me enloquezco. Bien. ¿No? Como que me peleo con mi mujer, me va mal en el laburo, esa onda, ¿no? Sí, me gustaría, a propósito de lo que estamos hablando, ir un poco a un momento sobre el que hablamos alguna vez cuando hicimos una entrevista en la hermosa librería del otro lado, donde das algunos talleres, después vamos a hablar también de eso, que tiene que ver con una pregunta que solemos hacer en el programa, que tampoco es nada original, pero me parece que puede ser representativa, que sería el momento, si es que ha habido algún momento en particular, en el que uno puede decir, quizá exageradamente, que ha tenido o una revelación o una epifanía, o recuerda algún acontecimiento en particular que funciona a modo de
quiebre en el sentido de, bueno, ¿qué queremos hacer con nuestra vida o cuál es nuestra vocación o nuestra pasión? Sí. En aquella entrevista me contaste, no sé si te vas a acordar, Sí. que tu primer deslumbramiento de alguna manera había sido la música, Sí. y demás, y que habías, Sí. digamos, aporreado las guitarras durante un tiempo, Sí, ¿no? sí. Pero luego de alguna manera vino la literatura, los libros, y recuerdo una imagen muy linda que me contaste en ese momento, que tenías como el recuerdo de ver a tus viejos leyendo o estudiando, profesores de filosofía ellos, ¿no? A ver si podés describirnos cómo fue en tu caso particular ese momento en el que, bueno, la literatura parece como una cosa poderosa y medio definitiva, digamos, ¿no? Sí, pasó eso con la música en un principio. Y además me pasó que en el momento en que supe que no me iba a dedicar a tocar la guitarra, no me pasó como en el tema de Los Auténticos Decadentes, que efectivamente el tipo... pero en parte sí, porque le sacan la roja, ¿no? Al vago en el video. Bueno, medio que me sacaron la roja a mí cuando dije, bueno, voy a estudiar. Y ese era un momento, yo tenía 14, 15 años, era un momento en que venían un poco de la mano la literatura y la música, qué sé yo, y bueno, en ese momento me terminé de volcarme, ¿no? hacia la literatura. Y en efecto en casa había libros, ¿no? No era para mí una existencia ajena, digamos, y... uno lo cuenta, discúlpame Fran, uno lo cuenta como algo normal, en mi casa también había muchos libros, pero yo no dejo de sorprenderme hoy día con ir a casa de personas en donde uno, por deformación profesional e intelectual, uno observa la ausencia de bibliotecas, aún en casas de personas, no voy a dar nombres, pero de periodistas o de personas que se supone que tienen un interés por... ¿no? Sí, totalmente. Es raro, digamos, ¿no? Sí. Además, siendo los libros un mueble tan lindo, ¿no es cierto? Además de su belleza estética, digamos. Viste también una pared. Bueno, acá tenemos... Claro, mirá. Sí, es que realmente me parece que no es algo obligatorio, es algo, y me parece que es un buen lugar para poner a los escritores ese, ¿no? Que la literatura efectivamente es algo prescindible, y esa debe ser la fortaleza, me parece, de los escritores, ¿no? Porque si es algo prescindible es algo gratuito, y es algo innecesario, quiero decir, es algo que nadie nos obliga a hacer, ¿no? Y me parece que eso mismo genera o invoca un gran poder, ¿no es cierto? Y una gran responsabilidad. Claro. No, efectivamente, ¿no? Si a nosotros nadie nos obliga o nadie nos paga por hacer lo que estamos haciendo, vamos a hacerlo lo mejor posible, digamos, ¿no? Hay una fuerza motriz muy poderosa ahí, ¿no? Claro, que totalmente. es hacerlo a una costa de que todas las fueras exteriores te dicen ¿para qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? Y además, en un sentido práctico, eso tiene su correlato práctico permanente, digamos, ¿no? O sea, y para mí eso se transparentó, se volvió como mucho más manifiesto desde el momento en que tuve una hija, ¿viste? Claro. O sea, y el otro día lo escuchaba a Fabián Casas decir eso, ¿no? Que habían ido los tipos lo leí en una entrevista, habían ido los tipos del Conex, le dijeron, che, mirá, te lo queremos dar, qué sé yo. Y Casas preguntó, ¿y hay plata? Claro. Y le dijeron que no, ¿y para qué lo quiero si no hay plata? Y efectivamente estoy cada vez más cerca de pensar en la posibilidad de que haya alguna especie de retribución económica, ¿no? Quiero decir, y creo que en el caso de Casas pasa lo mismo, ¿no? Que hay un momento en donde uno tiene, qué sé yo, donde apareces como responsable no solamente de tu vida, sino también de tu hija, y qué sé yo, del funcionamiento de la familia, qué sé yo, en que parece cada vez más paja dedicarse a la escritura, ¿no? Claro. Masturbación intelectual. La masturbación intelectual, claro, totalmente. Entonces, es cada vez más comprensible que no haya no haya tantos escritores y que no haya bibliotecas en la casa de la gente. Claro, porque eso también implica, me parece a mí, como en algunos casos, como una visión utilitarista de las cosas o funcional. Es decir, leer implica invertir una cantidad de tiempo X o escribir que uno, según determinada visión, podría estar ocupando en hacer otras cosas más... Totalmente. Sí. Más... redituables. Económicamente redituables. Sí, totalmente. Sí. Y bueno, y por eso es que entiendo cada vez más, o sea, en la medida que crezco, o en que envejezco ya a esta altura, porque ya dejé de crecer para envejecer,
Entiendo más la posición de mis viejos que me dijeron primero, me sacaron la roja cuando me quería dedicar a la guitarra y después me sacaron la roja cuando me quería dedicar a la literatura, porque, o sea, si yo me dedico también a la literatura es porque no fue fácil para mí. Claro, claro. ¿No? O sea, empecé a amar la literatura y mi escritura y demás cuando me costó hacerlo, digamos, ¿no? Cuando tuve que pagar un precio por hacerlo. Bien, está muy bien eso. Sí, sí. Por eso decía, esa fuerza que se impone, digamos, a Claro, claro. Me mencionaba en aquella entrevista que hicimos en la librería, Sí. que habías empezado garabateando una suerte de diarios, Sí. Diarios o tipo crónicas. Sí. Pero hay un dato que me llamó la atención y que es interesante para conversarlo. Vos me decías que necesitabas, amén del hecho de la escritura en sí mismo, Sí. leérselo a las personas de tu familia, Sí, 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 porque necesitabas, digamos, una Sí, evolución, sí. la visión del otro. Buenísimo. Y ahí hay algo que comentaste, digamos, varias veces y aprovecho para preguntártelo. Sí. Esto de esta imagen de un lector o la idea de que hay un tipo que va a leer lo que estás Sí, haciendo sí. como muy presente. Buenísimo. Como por ahí en oposición a otras posturas que dicen, bueno, no, el Sí. lector es una figura Sí. abstracta que es imposible de concebir, ¿no? Buenísimo. Sí, hay dos cosas ahí que fíjate, ¿no? Lo pienso ahora que me lo decís, lo pensé, lo conversamos en aquel momento, pero hay algo como una especie de antecedente de lo que puede llegar a ser el taller, ¿no? El taller de escritura, ¿no? El taller de escritura, por lo menos en mi experiencia, o cuando yo trabajo como coordinador y en el tiempo en que yo iba a un taller literario, qué sé yo, que era un taller literario más bien informal, la idea era ver cómo funcionaba ese texto en la materialidad, y la materialidad significaba efectivamente descifrarlo, y descifrarlo era leerlo, digamos, ¿no? Bien. Y en la lectura en voz alta, uno ya tenía como una primera devolución. Claro. Leyéndolo, solamente, sin esperar, ¿no? a socializar. Es notable texto. cómo cambia un texto leído en voz baja y leído en voz alta. Totalmente. Bueno, Cuando ahí uno hay lo escucha, digamos. Totalmente, hay una primera gran enseñanza, Tremendo. donde uno tropieza, donde uno... Reiteraciones. Claro, donde uno se copia, salta ahí, digamos, ¿no? Sí, Incluso cuando, no solamente la parte negativa, digamos, del texto, sino que también veo, y también me pasó, que hay momentos donde la voz se empieza a inflamar, el tono empieza a subir, y el escritor se empieza a incorporar a lo que está diciendo, y ahí hay algo también, ¿no? Es algo que el texto ahí se vuelve emotivo, y para todo lo que estamos escuchando también pasa eso, ¿no? Bueno, ahí está esto, ¿no? De la materialidad, de la lectura, ¿no? De la lectura en voz alta. Y está también el hecho de volver sobre la idea del lector, ¿no? A mí, yo cada vez que veo que un escritor, o que leo que un escritor no atiende a sus lectores, atiende, suena un poco pasado de tono, pero... No hay que malinterpretar. No, por favor. Que efectivamente hay algunos escritores que atienden a sus lectores, Sí. porque leerlo es realmente como si estuvieras pasando un momento. Bueno, a mí me llena como de indignación, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que algo así pase? Por supuesto, pensar que mi lector va a ser, no sé, una persona con determinados rasgos, es decir, una tontería, pues no puedo decir, qué sé yo, va a pertenecer a la clase media trabajadora, va a ser rubio, pero con ojos negros, qué sé yo. No, ese no es el cálculo, sino otra cosa. Una preocupación, una preocupación, ocupación. sí, totalmente. Tratar de seducir al lector, tratar de que lea tu cuento, como decía Carver, ¿no? Aunque se le esté incendiando la cocina, Exacto, ¿no? Una vez que encaró la primera frase, la segunda ya lo tiene que llevar hasta el final, digamos, ¿no? Sí, en ese sentido. Claro. Y no la imaginación de una figura fisonómica. Exactamente, sí. Y además... no solamente lo veo como una cuestión extorsiva, quiero decir, no solamente no lo veo como una cuestión extorsiva, sino que además pienso que es el modo de alimentar la propia escritura, digamos, ¿no? Ese lector que yo, qué sé yo, fabulo para mi literatura, es el lector que yo quiero ser, el lector que soy además, ¿no?
el lector de las cosas que me gustan y demás. De alguna manera, a ver si coincidís con esto, es como hacer una especie de desdoblamiento de vos y ponerte por un momento en el lugar del lector de tu propia obra, digamos, sí, ¿no? sí, y totalmente. ver qué pasa ahí, ¿no? Totalmente, sí. Y aprovecho para empalmar esto con otra cosa que hablamos también en aquel momento, y que tiene que ver con otra preocupación tuya, ¿no? Que tenía que ver, me decías en ese momento, con la cuestión de lo rítmico y lo musical. Sí. Que eso venía, creo, de tu trabajo sobre la poesía, básicamente, ¿no? Sí. Esta cuestión del, bueno, Sí. de la rítmica. Sí. Y que tratabas de darle a tus cuentos una suerte de estructura o ritmo musical, llamémoslo. Sí, el ritmo, me parece importante. Un escritor que no tenga oído, que no tiene oído, me parece que es un escritor que va a naufragar, ¿no? Y además me parece, no es algo que, me parece que el ritmo antecede al escritor, incluso. Bien. Y que por supuesto antecede a la obra. No se puede empezar sin ritmo, ¿no? Está, digamos, internalizado de alguna manera. Claro, totalmente. Y los escritores que no, efectivamente, los escritores que no tienen ritmo son escritores que no tienen poesía, ¿no? Francisco, de la cuestión o de la presencia del ritmo y de lo musical, de esa suerte de cadencia que debe tener el texto, y me decías, bueno, algo que es muy interesante para pensar, que voy a ver si lo hago esta semana, esto de que el ritmo, digamos, precede a la escritura, ¿no? Está, digamos, en el sujeto. Sí, me parece que incluso cuando las, ¿no? Como algunos escritores blindan esa primera parte de su texto o la elevan, ¿no? Esos tipos que suelen decir que tienen un principio, me parece que tienen, cuando hablan de principio, o que no pueden escribir sin un principio, qué sé yo, me parece que están hablando de un ritmo. Incluso me parece que la invocación a las musas es la invocación de un ritmo. Canta, oh cólera, la cólera, el peliaquileo. Me parece que eso es decir, por favor, dioses, traigan a mí un ritmo, digamos, ¿no? Y porque me parece que efectivamente está también, ¿no? En toda la historia de la literatura, ¿no? Pero son los casos de los que me acuerdo ahora, ¿no? Que eso que le decía Virginia Woolf a su marido cuando tengo una primera frase, ¿no? Y el marido decía, bueno, por fin te va a poner a trabajar y me va a dejar de romper las bolas con todo tu histeria y tu locura, qué sé yo, ¿no? Exacto. Bien, bueno, me parece que sí, que efectivamente ahí que la literatura, además, pensemos una poesía sin principios, ¿no? Quiero decir, sin comienzos, ¿no? Porque, bueno, la literatura está llena de principios y yo adhiero a eso, digamos, también. Como es, entonces, imaginemos una poesía sin comienzos, que bueno, que un tipo en realidad quiere ir hasta lo que se le ocurrió fue la primera mitad del poema, ¿no? O de la mitad para abajo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el resto? Claro. Sí, estaba pensando también que el tema de lo rítmico, de la cadencia o de la musicalidad es imprescindible desde la perspectiva del lector, este lector, digamos, construido, este lector exigente, ¿no? Totalmente, claro. Porque, digamos, en ausencia de ritmo, una obra de una determinada extensión es absolutamente imposible de abordar. Imposible. Quería preguntarte, Francisco, por otra cosa que a mí me resulta interesante siempre consultar con las personas dedicadas al arte, a la cultura. Bueno, otro día discutiremos qué es la cultura, pero digamos a las artes en general, no solo a escritores, sino a pintores, fotógrafos y demás, que tiene que ver con, digamos, los métodos o procedimientos de trabajo. ¿No? Y ahí hay de todo, digamos, están los tipos ametódicos, los tipos muy metódicos, los tipos que tienen rutinas hasta de horarios muy establecidas, están los tipos que tienen un poco digamos, la idea romántica de esperar que algo suceda. Está el tipo que lee como loco esperando que esa lectura genere algo. Quería preguntarte cómo es en tu caso y cómo, a ver, si podemos pensarlo así, cómo diferenciamos
o cómo ese trabajo que haces, digamos, todo el tiempo, Sí. toma a veces la forma de una poesía, la forma de una novela o la forma de un cuento, ¿no? Sí. Creo recordar que en aquella charla anterior Sí. me dijiste como que sentías en ese momento, hace un Sí. par de años de esto, Sí. que digamos el género donde te encontrabas más cómodo o donde habías logrado, digamos, plasmar lo que querías, Sí. era el cuento, ¿no? Sí. Pero esas serían como una pregunta dividida en dos, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, yo trato de trabajar con cierta disciplina, digamos, ¿no? Ahora, con lo que te decía antes, tengo una hija chiquita y trastornó Y la un poco. rutina se ha alterado. Trastornó un poco la rutina, pero efectivamente me parece que hay... Pues es que lo que me está pasando es que tengo como una... como me pasaba antes que yo trabajaba 3 o 4 horas de mañana, o repartidas a lo largo del día, y al cabo de eso me olvidaba de que soy escritor, algo así, digamos, ¿no? Dejaba el trabajo ahí y hacía otra cosa. Sí. Está pasando que ponele trabajo cuando puedo, de noche, siempre cuando mi hija está durmiendo, de noche, cuando, claro, cuando si no es imposible. A la siesta, absolutamente claro. Imposible. Me pasa que el trabajo, lo que estoy escribiendo y demás, me persigue. No queda ahí como antes, digamos, bien. ¿no? Entonces... te llama. Me está llamando todo el tiempo. Y se está volviendo para mí una circunstancia mucho más deseosa la de escribir, ¿no es cierto? Como el corazón del actor que va claro, moviendo, está ahí ¿no? latiendo. Todo el tiempo. Entonces... es como una nueva experiencia de la escritura, que es una escritura como más que me acompaña todo el tiempo, digamos, ¿no? Entonces estoy lo que me viene pasando es que estoy escribiendo en mi cabeza, ¿no? Todo el tiempo. Como escuché que algunos escritores que algunos escritores hacen, que a mí me parecía como una especie de método inverosímil, bueno, pero efectivamente está como... Sí, conozco muchas personas, o muchas, no sé, conozco algunas personas que dicen que por ahí trabajan a la mañana y a la tarde hacen una actividad que sea el antónimo, ¿no? Claro. O lo opuesto, qué sé yo, ir a caminar o a correr, ¿no? Sí. Claro, después uno puede pensar que subterráneamente va o sea, que necesitas salir del texto en sí mismo y bueno, hacer otras actividades complementarias. Bien, hablemos un poquito de las influencias, ¿no? Que es un tema muy extenso y muy vasto. Sí. Pero, digamos, quería preguntarte si pudiéramos recortar un poco en el enorme universo de lecturas y de no solo de lecturas, ¿no? Digo, de obras musicales, de obras del cine, del cómic, de lo que fuere. ¿Dónde podríamos situarte? Ahora me estoy acordando de otra cosa que hablamos en ese momento, que me pareció muy interesante. Vos me decías que tenías como una relación muy cercana con tus contemporáneos, ¿no? Algo como que tu tradición eran tus contemporáneos, que son bueno, tus colegas con los que habitualmente haces presentaciones o publican en determinadas editoriales y que generacionalmente, digamos, están en un mismo plano, pero quizás también con ciertas ideas respecto de lo literario, de la publicación. Pero ahí habría dos cosas, digamos, la cuestión de los contemporáneos y la cuestión de las vacas sagradas o de los Totalmente, canónicos. sí. A mí, yo tengo una... A mí lo que me pasó es que yo tengo una formación clásica, digamos, ¿no? Porque... ¿Hiciste la licenciatura en letras? Claro, estudié letras, pero eso no necesariamente hace de un tipo un lector. No, digamos, por eso sí. Ahora vamos a hablar de eso. Claro. Ni un escritor. Mucho menos. Y a veces todo lo contrario. Claro. Es raro ese caso, ¿no? Es como para... Sí, uno me parece que es escritor a pesar de haber estudiado letras. Bien, está muy bien. Hay como una cosa ahí, ¿no? Como medio de ¿cómo es? Es como una especie de clásico entre escritores y estudiantes de letras, qué sé yo. Como el crítico y el rockero, el creador, qué sé yo, bueno, ¿no? Por supuesto que eso últimamente se ha diluido, pero me parece que hay que un poco volver sobre algunas de esas cosas, porque realmente en esa oposición hay como para trabajar y para pensar y demás. Pero bueno, el tema es que
Sí, tengo una formación clásica, o sea, cuando yo empecé a formarme, cuando tomé la decisión de escribir, ya tenía como cierto bagaje en la lectura, qué sé yo, me quise dar una formación sólida, digamos, ¿no? Entonces leí todo. Claro. Cosa que ahora resulta inimaginable, digamos, claro, pero ¿no? esto que decís, no sé si a vos te habrá pasado, Sí. suena a veces como una anomalía en cierto panorama actual, Sí. en donde cualquier improvisado, por no utilizar otros términos, Sí. se autonomina escritor Sí. sin haber pasado, no ya por los clásicos, sino por nada, ¿no? No, sí, Entonces sí, sí. Es raro eso que sucede, ¿no? Es decir, hay como una especie de salto a la publicación Sí. sin haber hecho nada previamente. Y lo peor de todo es Totalmente. que desconocen esa Sí. falencia, ¿no? Sí, el tema es que un escritor un poco lo que hace es resolver problemas, ¿no? Los problemas que te plantea el texto. Si uno tiene una formación lectora, va a tener como más posibilidades de resolver esos problemas, Claro, ¿no? claro, claro. A la vez que uno va a encontrar en esos textos muy posiblemente maneras de escribirse a uno mismo, digamos, Exacto. ¿no? Pero bueno, sí, yo en un momento me encontré con mis contemporáneos, encontré una lengua muy parecida a la que yo quería hablar, digamos, ¿no? Y eso fue como volver a procesar todo lo que yo había leído en una clave distinta, o en una clave nueva, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que el impacto de mis contemporáneos fue tan fuerte, digamos, Claro. ¿no? Igual, A ver si te interpreto, digamos. El hecho de estar en contacto con ellos, que generacionalmente digamos, y de acuerdo a una determinada perspectiva vos te sientas identificado con ellos, sí. hizo que veas a los clásicos de otra manera, o hizo Absolutamente. que digamos, Sí. que las influencias que tenías asimiladas como tal cosa Sí. pasasen a ser otra, digamos. Totalmente. Además, entendí, leyendo con ellos, conversando con ellos, trabajando con ellos, qué me interesaba de la tradición. De la tradición, ¿no? Y eso fue muy importante para mí, digamos, ¿no? Y como es, ahora, es peligroso esto de decir, un poco lo señalabas vos recién, yo lo conversaba con algunos amigos el otro día, partir de la base de que tu tradición son los contemporáneos, porque el horizonte lo van a estar dando también tus contemporáneos, claro, ¿no? Y corres el riesgo de que tus contemporáneos sean un desastre, ¿viste? Claro. O sea que mejor me parece encontrar creo que uno va a encontrar su lengua en sus contemporáneos, pero utilizar esa lengua para hacer una lectura un poco más cabal de toda la tradición y demás, ¿no? Está muy bien. Hay otra cosa que hablamos en ese momento, que podemos decir así, digamos, rápidamente. Vos hablabas de una, no sé si decías generación del fragmento o una literatura del fragmento, ¿no? Sí. Como, no sé, como una suerte de literatura concisa o breve o lo que fuere. Sí. Me parece que hay algo de eso en Acá había un río, que son textos como muy breves, muy económicos en ese sentido. Y creo que ahí hay, por un lado eso, y por otro lado, bueno, la presentación está, ¿no? Pero se ve claramente cuando uno lo lee, esta suerte de recuperación del tiempo. Yo me sentí muy identificado, aunque soy un poquito más grande que vos, pero con esto de los 20 años hacia atrás y, no sé, la década del 90. Sí, totalmente. Eso se ve, digamos... Sí, hay el fragmento... Pues es que hay muchas cosas me condujeron a Acá había un río, ¿no? Pero... a mí me ha pasado leyendo los textos de Luces de Navidad y desde que vengo leyendo narrativa en público, y eso es otra cosa que viene de la poesía, ¿no es cierto? Me parecía que el público perdía la atención en lo que yo estaba leyendo, pero porque yo la perdía, Después lo conversaba, y capaz que solamente por una cuestión de agotamiento. Sí, la gente te decía que no, que lo iba siguiendo solamente capaz por una cuestión de buenos modales, ¿no es cierto? Pero no llegaba a tener el impacto que tenía la lectura de poesía. Entonces yo dije, bueno, me gustaría escribir un texto narrativo en el que pueda surtir todavía ese impacto, digamos, ¿no? Pero también está el tema de que necesitaba escribir tantos libros como
pudiera, tenía como una serie de proyectos que quería terminar antes de que naciera mi hija, porque tenía miedo de que no pudiera escribir. Después cambia todo. No pudiera escribir nunca Claro, más, ¿viste? claro. Entonces todas las noches escribía un capítulo de los cuentos de Acá había un río. Eran historias que yo ya tenía en la cabeza y cada noche bajaba un capítulo, digamos, ¿no? ¿Cómo es ese proceso entre la idea que aparece, digamos, que yo caminando por la calle? Sí. Digamos, sos de anotar, llevas libretas, vas anotando las ideas en la computadora, las vas retomando, las dejás, Sí. o sos más, digamos, sistemático en el sentido de, bueno, tengo que terminar este trabajo? Últimamente estoy un poco más disperso, ¿no? A lo mejor se da por consecuencia de los libros que se publicaron el año pasado, que me relajé un poco, qué sé yo. Y porque además trabajé como mucho y muy a lo loco. Pero diría que en general trabajo bastante a conciencia, ¿no? A mí me parece que de todas maneras hay como, los escritores en realidad son como reescritores de sus textos, donde digamos, primero toman una primera nota, una cosa así, y me parece que son como proyectos, mensajes hacia el futuro, ¿no? Entonces eso se vuelve a retomar y se reescribe, y hay un momento de la vida en que uno está preparado como para escribir ese texto, ¿no? Y ahí se termina de escribir. Y un poco me está pasando eso también, ¿no? Ahora ya los momentos de las ideas terminaron, ahora tengo que escribir, digamos, ¿no? Estoy como en ese momento en que estoy tratando de cerrar viejos proyectos, etcétera. Porque, ¿no? Claro, ejecutar la idea. Claro, ejecutar la idea, pero porque esos proyectos me encontraron ahora a mí, digamos, ¿no? Ahora yo soy capaz de escribirlos, ¿no? Antes tenía como esa intuición, ahora sé que puedo hacerlo. ¿Qué pasa cuando lees impresos, editados y publicados textos de hace 10 años? Digamos, sí. ¿Los ves, no los ves, te gustan, no te gustan? Me sorprende. ¿Te pasa lo que a todo el mundo, que hubieras modificado algunas cosas? Me sorprende lo bueno que soy. Está muy bien. No, pero lo precoz que fuiste. Lo precoz que fui, sí. No, vos sabés que extraño un poco esa frescura que tenía al principio. Y además, como no solamente eso de la frescura, sino como también cierta imprudencia, qué sé yo. ¿No? Como que y siento además que no estaba tan mal después de todo, digamos, ¿no? Por eso, y además esa es una ¿cómo es? Es algo que veo también en el trabajo, en el proceso de trabajo, cuando todavía no está publicado, digamos, ¿no? Y por eso me parece que es importante escribir todos los días un rato, ¿no? Porque hay veces que volvés sobre lo que escribiste, después de un trabajo largo y arduo y qué sé yo, y decís, esto está bueno, ¿no? Claro. Esto está bueno, esto tiene fuerza, se puede publicar. Sí, inclusive está como esa vieja idea de que uno no lo reconoce como propio muchas veces, ¿no? Claro, ¿no? Mirá lo que escribí. Además me pasa eso, claro. Yo no suelo revisitar tanto mis libros porque porque es difícil. Ya lo hice, ya lo hice, como que yo me siento despegado de todo eso. Me siento como mucho más involucrado en lo que estoy escribiendo, digamos, ¿no? Que puede ser peor, la calidad puede ser peor, pero es lo que deseo hacer, digamos, ¿no? No podría volver a escribir ninguno de los libros que escribí, digamos, ¿no? Sí. Sería como una cosa mecánica y tonta y aburrida, y no sé quién querría leerlo. Masoquista, digamos. Y masoquista, totalmente, sí. Bueno, quería preguntarte, Francisco, bueno, en este tercer bloque de conversación junto al fuego, lo que hacemos, y esperemos que se transforme en una suerte de tradición, es preguntarle a nuestro invitado por algunos libros que ha traído. Nos gusta esta idea de la cosa física, de mostrar el ejemplar, ¿no? Porque, como bien decía Francisco ya al comienzo, además de todos los libros son objetos bellos, ¿no? Sí. Y antes de que Francisco nos cuente las cosas que ha traído, en parte su obra, ¿no?
Yo voy a comentar muy brevemente algunos volúmenes, algunos recientes y otros no, que ni siquiera es un consejo de lectura, es la mención por ahí de algunas obras que son interesantes tenerlas en cuenta por ahí a veces, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un libro que causó un gran revuelo recientemente, que es de Michel Houellebecq, Sumisión. No sé si es un autor de tu agrado, Francisco. Este libro se publicó, creo que la misma semana de los atentados de Charlie Hebdo, ¿no? Y el propio Houellebecq tuvo que abandonar París, ¿no? Presa del pánico, porque este libro imagina, en las elecciones del 2022, si mal no recuerdo, reconozco que no lo he leído, ¿no? En Houellebecq hemos leído otras cosas, este libro es muy reciente, espero hacerlo prontamente. Pero digamos, decía que ese libro imagina elecciones donde un partido islamista gana las elecciones nacionales en Francia, ¿no? Con toda la carga de política que eso conlleva. Después tenemos un clásico universal, hoy estábamos hablando de los clásicos, que son los ensayos de Montaigne. Esta edición de Editorial Océano, además de ser muy, muy linda, tiene un estudio preliminar de Ezequiel Martínez Estrada que es realmente extraordinario, donde se, digamos, comenta largamente, tiene como 90 páginas de estudio preliminar, la importancia del género ensayístico a partir de Montaigne. Es una edición muy linda. Bueno, un clásico de Antonio Di Benedetto, Sama, creo que se filmó la película hace poco tiempo, Lucrecia Martel hizo una versión, vamos a ver qué surge de eso, porque es una novela de las más importantes de la literatura argentina del siglo XX, y por supuesto siempre es difícil esa traslación de una obra literaria al cine. Y La Revolución de un Sueño Eterno, de Andrés Rivera, ¿no? Ese estilo reiterativo y machacante que tiene Rivera, que también lo ha transformado en un clásico de la literatura argentina. Y yo tengo acá, regalados por el autor, cosa que agradezco mucho, Luces de Navidad, de nuestro invitado Francisco Vitar, ¿sí? Que ganó el premio, recordame, el 2014, ¿no? El Greca del 2014. Sí. Y tenemos que es más reciente, que salió por Editorial Nudista. Acá había un río, el libro del que hablábamos recién con su autor. Bien, algunas consideraciones. Y tengo uno más acá, que es la última publicación de Eduardo Galeano, El Cazador de Historias, libro póstumo, lógicamente, del escritor y periodista uruguayo, tan reconocido por estos lares, ¿no? Bien, algunos libros con unos comentarios brevísimos. Bueno, Francisco, has traído un poquito... Sí, te tapé la mesa. Un poco de la producción. Perdón, Houellebecq. Sí. No, por favor. Sí. Bien, ¿querés comentarnos muy brevemente? Bueno, están los... Yo quería preguntarte, antes que nada, sí, la edición española de Tambor de Arranque. Sí, hice esta. Quería que nos contaras cómo fue eso, es un reconocimiento a tu obra, es algo importante de conseguir, lógicamente. Sí, la verdad que estuvo bueno, ¿no? Lo que pasó fue que uno de los jurados de ese premio, que fue el premio Ciudad de Rosario, que es Sergio Chefek. Bien, sí, claro. Esta es la editorial que lo publica Chefek en España, lo recomendó a los editores, y los editores lo leyeron y les gustó y lo publicaron allá. Y sí, es interesante no solamente la repercusión o el eco que puede llegar a tener en España, digamos, sino cómo eso impacta acá, ¿no? Exacto. Claro, porque una vez, bueno, esto pasó siempre en la Argentina, ¿no? Una vez publicado allá, la prensa nacional dijo, che, ¿y esto qué es? Claro, atrajo la atención de algunos críticos. Sí, recuerdo haber leído en notas en La Nación, no sé si en Noticias, en varios medios. Sí. Bueno, eso generó como un rebote acá. Y eso fue, bueno, pero además en España anda muy bien la novela, así que,
y bueno, como te está cosechando lecturas y lectores y críticas y qué sé yo. Porque eso se me ocurre que es algo tremendamente difícil de conseguir, ¿no? El hecho de decir, bueno, la posibilidad de publicar en claro, vos otros sabés lugares. que yo no sé cómo funciona tanto, apenas alcanzo a entender cómo funciona el campo acá en Argentina, mucho menos entiendo cómo funciona en España, pero entiendo que, y eso aparecía al principio de la charla, ¿no? Entiendo que ser un escritor en el interior tiene como sus ventajas, ¿no? Y tiene y una de esas ventajas es la lateralidad, digamos, ¿no? Yo no sé qué enfrentamientos, rencillas hay en el campo literario español, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero sé que viniendo de costado, uno está como más o menos, está como medio está medio indemne, ¿no? A esa serie de discusiones. Claro, entonces, capaz que es más fácil que te reseñen allá, habiendo caído de otro planeta. Claro, no pertenece a ninguno de los grupos que pudieran estar enemistados. ¿No? Sí. Bueno, amén qué sé yo, del valor del libro, que es innegable. Bueno, ¿qué pasa con Historia Oral de la Cerveza? Que quiero leer prontamente. Es un proyecto que venimos trabajando hace años con los chicos de la Editorial Municipal de Rosario. Yo presenté un proyecto para las becas del Fondo Nacional de las Artes, de un texto que se encajaba en esta colección, que es la colección de los Naranjas, de la Editorial Municipal de Rosario, donde por lo general aparecen crónicas sobre lugares, digamos, ¿no? Bueno, yo había elegido la cervecería, me dieron la beca, pero todos los intentos que hice por escribir el libro fueron frustrantes, fallidos, bochornosos, qué sé yo, y cuando estaba decidido a largar, apareció la idea de contar una historia oral, o sea, contar la historia de la cervecería a través de relatos orales, digamos, ¿no? De tomas de registro, de grabaciones hechas con el celular, de distintas... Es decir, que fuiste haciendo una especie de entrevista, digamos... Sí, pero no eran no eran de toda entrevistas, porque en realidad eran tomas de espontáneas. Claro, sí. Grabaciones que tomaba por ahí, qué sé yo. Y que, bueno, donde hubiera porrones, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, tengo 60 grabaciones, tengo por ejemplo todo el mundial en la computadora. Y se presenta eso, digamos, como una cosa de identidad muy fuerte. Claro. Sí, me parece que tiene como... Yo cuento siempre en broma y en serio, ¿no? Que nosotros en el diario tenemos un modo de mensurar el tema de las publicaciones de las notas a través de los compartidos en redes sociales, ¿no? Y la nota que más repercusión mía tuvo en su momento fue una que se llamaba Los Porroneros, que era sobre la cerveza justamente. Sí. Es un tema que cala hondo. Claro, totalmente, tiene ese gancho el libro. Y además, bueno, me parece que es un libro que me gustó mucho escribirlo, digamos, ¿no? Porque pone en juego, en realidad no solamente, o no tanto la escritura como el montaje. Y a mí me parece que en la medida en que uno se acerque más a ese tipo a ese momento de la escritura, que es un poco la idea de generar eso, con tus materiales una especie de pastiche, uno es más feliz, ¿no es cierto? No tanto escribiendo, sino más bien montando, trabajando, ¿viste? Editando, cortando y pegando, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de ese gran volumen de conversaciones que tenía, hice como ese montaje, digamos. Qué bueno, qué bueno. Sí, me parece que todos registros tomados en situación. Sí. Y recuerdos, historias, ¿no es cierto? También, pero también desde la oralidad, digamos, ¿no? Y también intervenciones de personalidades históricas, qué sé yo, poner el paso de Darwin por Santa Fe, etcétera. Claro. Aparece ahí. Francisco, dos cosas finales, porque creo que el tiempo ya nos está corriendo. Contanos muy brevemente qué trabajo hiciste en Trabajo Nocturno de Inchauspe. Hicimos ¿Qué te tocó, digamos? Hicimos una segunda edición, tomando como base la primera, que compiló Estela Figueroa, pero encontramos nuevos materiales y los sumamos a esta edición. Y bueno, Inchauspe es uno de los trabajos más... felices que hice, digamos, ¿no? Porque es un autor que amo y que todavía sigo leyendo y que me conmueve. Una especie de justicia poética. Sí, para eso es el gran poeta santafesino, digamos, ¿no?
Así que bueno, tuvo como más de un momento gratificante, digamos, ¿no? Y aún lo tiene, me parece. Bien, ¿en qué estás laburando ahora, digamos, si se puede saber? ¿No? Y estoy, mirá, ¿hacia dónde vamos? Tengo 500.000 cosas en la cabeza, 500.000 proyectos. Estoy armando un proyecto con los chicos del taller, como para armar como una especie de periódico. Publicación. Una publicación, sí, una publicación por entregas, digamos, ¿no? A partir de temas específicos, qué sé yo. Estamos pensando una película con un amigo que se llama Milton Secchi, que es un cineasta de acá de Santa Fe, que es sobre las últimas catástrofes en Santa Fe, que también me tiene también como muy prendido. Y bueno, y después estoy escribiendo cuentos, novelas, biografías, ¿no? De todo un poco. Sí, tengo como ese campo abierto, pero estoy abocado sobre todo a un libro de cuentos, digamos, ¿no? De cuentos largos, probando ese nuevo aliento, digamos. Francisco, gracias por venir, gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Esperemos encontrarnos en otra ocasión acá en el programa. Supuesto. Te agradezco muchísimo. Y yo los despido, no sin antes decir que los cuadros pertenecen a Tatiana Corte, que es una pintora que tengo vista de algún lado, porque si no tiraba este dato me mataban, digamos, ¿no? Bueno, buenas noches, nos vemos el martes que viene.